Bueno, buenos días. Comenzamos el tema 11 que hace referencia al estudio de los trastornos del desarrollo del lenguaje y comenzamos recordando varias estructuras fundamentales que veremos y trataremos sobre ellas en el resto del tema, que son el área de Wernicke y el área de estructuras cerebrales que se han identificado con procesos importantes tanto en las dos facetas que tiene el lenguaje, la función de comprensión y la función de expresión. Funciones de comprensión y de expresión de símbolos, porque el lenguaje al final no deja de ser más que un conjunto de símbolos organizados que nos permiten comunicarnos. Las funciones del lenguaje, como veis en pantalla, pues fundamentalmente hacen referencia tanto a la capacidad que se tiene para comprender toda esta simbología que supone el lenguaje hablado o escrito y la capacidad para expresar adecuadamente esos símbolos. La habilidad para transformar percepciones y pensamiento en palabras también entran dentro de las funciones y están reguladas básicamente también por estas dos áreas. Por tanto, y resumiendo, pues entenderíamos el área de Wernicke, que es una zona, como veis en pantalla, pues próxima a la circunvolución temporal posterior, y que tiene como principales funciones la función de comprensión y de relacionar tanto el lenguaje que nosotros percibimos, los símbolos que percibimos, con nuestras emociones, aspectos que tenemos almacenados en nuestra memoria y de esta forma pues sintetizar o integrar todas esas aferencias que tenemos a través del lenguaje en emociones y en recuerdos. En tanto, el área de Broca pues hace como función fundamental sería la de mantener el lenguaje expresivo. Por tanto, no es de extrañar que esté en una zona cerebral que corresponde básicamente a funciones motoras. Es decir, la localización del área de Broca está pues, próxima a la corteza motora prefrontal y, por tanto, pues todas las funciones de expresión del lenguaje van a estar fundamentalmente reguladas en esta zona. Para que tenga lugar un desarrollo, digamos, normal del lenguaje, pues se precisan una serie de requisitos y obviamente si todo este funcionamiento va a estar regulado básicamente por determinadas zonas del sistema nervioso central, es lógico pensar que estas estructuras deben de estar indemnes, es decir, que las estructuras neurológicas deben de estar, no deben de estar dañadas para que en principio podamos esperar un control de las funciones del lenguaje dentro de la normalidad. Sabemos que hay un hemisferio dominante, por tanto, las estructuras neurológicas que van a tener un papel predominante van a ser las estructuras precisamente predominantes del hemisferio dominante, que en los diestros va a ser el hemisferio contralateral, es decir, el hemisferio izquierdo. Se precisa también tener íntegras las capacidades cognitivas, por tanto, ya no solo estas áreas, el área de Wernicke y de Broca, se van a interrelacionar entre sí, sino también van a recibir afluencias de otras áreas corticales y, por tanto, para que exista un desarrollo fluido del lenguaje, se precisa tener capacidades cognitivas a priori normales. El estímulo social, evidentemente importante, y de hecho tenemos algunas alteraciones que en un primer lugar podríamos catalogar como alteraciones del lenguaje y que luego resultan pues simplemente son situaciones de inadaptación a problemas sociales. Tenemos, por ejemplo, así las situaciones de mutismo selectivo que a veces vemos en algunos pacientes pediátricos y que dependiendo del entorno, dependiendo de dónde se sitúan y de que haya una situación de más o de menor estrés, pues son capaces de interactuar con el entorno y tener un lenguaje más o menos fluido.
La capacidad para recibir y reproducir sonidos depende obviamente de los órganos encargados de la fonación. Y por tanto, también, como veremos más adelante, tenemos situaciones en las que bien por alteraciones musculares, alteraciones específicas de los órganos encargados de la fonación, como puede ser la lengua, alteraciones a nivel del velo del paladar, como una fisura palatina, la anquiloglosia, es decir, la existencia de un frenillo a nivel lengual. Todas estas alteraciones, que son alteraciones anatómicas que podemos encontrar en los órganos encargados de la fonación, evidentemente van a dificultar el que se pueda tener un desarrollo fluido del lenguaje. Pero no solo alteraciones anatómicas, es decir, tenemos también que tener en cuenta que la movilización de los músculos encargados de la fonación, pues hay una serie de estructuras nerviosas que pueden verse en un momento dado comprometidas y por tanto alteraciones neurológicas de diverso tipo, como también veremos ahora más adelante, pueden comprometer también el desarrollo del lenguaje. En términos, digamos, de menos a más, cuando nosotros vemos evolutivamente cómo se va instaurando el lenguaje en el paciente pediátrico, vemos que la evolución normal de la instauración va a suponer, se va instaurando una serie de logros que van desde, primero, el desarrollo completo de lo que es la fonología, es decir, el latente va a ser capaz inicialmente de emitir sonidos guturales que no tienen una traducción ni un significado en la lengua materna. Posteriormente, esos sonidos se van a ir depurando y se van a asignar a determinados objetos. Es decir, el primer paso en el desarrollo correcto del uso del lenguaje supone el dominio completo de la fonología. A partir de ahí, esa fonología, esos sonidos, se van a relacionar cada vez con más situaciones, con más palabras, que esto es lo que supone el desarrollo de la semántica. Es decir, que la fonología en el uso, en el desarrollo normal del latente, en lo que respecta al desarrollo del lenguaje, siempre es anterior al desarrollo de la semántica. Uso de los sonidos previo al uso de las palabras, como por otro lado parece completamente lógico. A continuación, se van integrando esas palabras, inicialmente en bloques de 2 palabras y posteriormente en frases más complejas, donde ya se es capaz de integrar un sujeto, un verbo, un predicado, y esta situación generalmente de dominio de la sintaxis no va a ocurrir generalmente antes de los 3 años. Por tanto, las habilidades del lenguaje, y resumiendo lo que hemos visto hasta el momento, y pues podemos decir que el lenguaje precisa de unas habilidades de recepción, que para lo cual precisamos de una audición y de una comprensión. Ahora hablaremos de la audición, porque es fundamental que los sistemas encargados en la recepción de los sonidos no estén afectados. Y así tenemos, por ejemplo, que algunas de las alteraciones, como la hipoacusia, frecuente en edad pediátrica, pueda ser una de las causas, digamos, habituales de los trastornos en el desarrollo del lenguaje, aun estando el resto de las estructuras encargadas de la comprensión y emisión del lenguaje completamente indemnes. Las estructuras encargadas de la comprensión integran fundamentalmente, como ya hemos nombrado anteriormente, las estructuras cerebrales que se integran en el área de Wernicke. Y en cuanto a las estructuras expresivas, pues la expresión del lenguaje se inicia, como digo, en la corteza motora prefrontal, en lo que sería el área de Broca, y a partir de ahí intervienen estructuras neurológicas, estructuras musculares que van a la laringe, que van a ser las encargadas de traducir todo el aspecto simbólico que supone el lenguaje en la emisión de sonidos, palabras y frases.
El desarrollo del lenguaje receptivo pues, se inicia bastante antes de que ocurra el momento del parto y así un recién nacido prematuro que ya estaría en los límites de la viabilidad, como es un recién nacido pretérmino, a las 26 semanas de edad gestacional, sabemos que ya es capaz de percibir los sonidos habituales en su entorno intrauterino, como pueden ser los latidos cardíacos de su madre, incluso las diferentes tonalidades de la voz. Sin embargo, el desarrollo fino, el desarrollo de la audición fina, como ya comentamos en el último día, requiere de un proceso de mielinización de determinadas estructuras de protuberancia, médula espinal, protuberancia, troncoencefálico, que van a habilitar que esos estímulos nerviosos que se producen en el oído interno puedan ser transmitidos a la corteza encargada del reconocimiento de la voz de una forma más rápida y más efectiva. Por tanto, se supone que el recién nacido al término ya tiene mayormente estas estructuras mínimamente mielinizadas y por tanto ya sería capaz de reconocer diferentes tonos de voz y se cree que es capaz de reconocer perfectamente el tono de voz de su madre. A los 9 meses de edad se entiende que la comprensión, o sea, ya no solo la percepción, sino que hay comprensión del significado intrínseco de algunas palabras. Y en concreto, frases del significado de negación, el lactante es capaz de comprender el sentido, si no la totalidad de las palabras, porque todavía no hay un desarrollo a esta edad léxico suficiente, pero el sentido del significado de las frases de negación o de afirmación sí sería capaz de comprender. A los 2 años el niño obedece órdenes de 2 pasos consecutivos, es decir, órdenes sencillas como afirmaciones de decir, bueno, quítate los zapatos y siéntate. O sea, este tipo de afirmaciones que serían una a continuación de la otra, se entiende que en un desarrollo normal de la percepción del lenguaje, un niño de 2 años ya sí sería capaz de comprender. En cuanto al desarrollo del lenguaje expresivo, sabemos que a los 4 meses, fijaros que a esta edad el lactante solo puede emitir sonidos guturales, sin embargo vemos que en etapas muy precoces, por debajo de los 6 meses de edad, el lactante ya es capaz de modular estas emisiones fonatorias, guturales, para expresar emociones. Por tanto, sería un primer paso en el que acontece a continuación, el que ya empieza a distinguir monosílabos y el significado de la risa. Es decir, la instauración de la risa social alrededor de los 6 meses de edad como forma de expresión también de satisfacción. A los 6-8 meses, el lactante emite sonidos polisilábicos de balbuceo, todavía no ha asignado significado a estos sonidos que es capaz de emitir, pero ya sí a partir del año, toda esta etapa hasta aproximadamente los 12 meses, comprendería lo que se denomina el estadio prelingüístico, pues a partir o alrededor de los 12 meses ya es capaz de asignar significado a los sonidos polisilábicos que es capaz de emitir generalmente por imitación de los sonidos que escucha en su entorno. Al año y medio y próximo al año y medio es capaz de utilizar un mínimo de 20 palabras. Se considera que el lactante no va a ser capaz de dominar frases sencillas, es decir, frases por combinación de 2 palabras, cuando el total del léxico que domina no es al menos de 50 a 100 palabras. Es decir, que hay que esperar a que al menos se posea un vocabulario próximo a las 50 a 100 palabras para que podamos esperar en un lactante la posibilidad de combinar estas palabras para dar un significado a una frase.
Los patrones del desarrollo del lenguaje generalmente siguen dos tipos de evolución. De hecho, se han descrito dos patrones que a veces van uno a continuación de lo otro. Es decir, un patrón analítico no excluye un patrón holístico, en ocasiones incluso van juntos. Incluso hay autores que proponen que el desarrollo del lenguaje debe ser analítico y holístico para favorecer un desarrollo adecuado del lenguaje. Entendemos por patrón de desarrollo analítico cuando se produce una evolución desde las formas más simples, que realmente es lo que observamos en estadios iniciales del desarrollo del lenguaje, es decir, evolución desde las formas más simples fonatorias a formas más complejas ya con articulación de palabras y a partir de ahí la capacidad de formar frases. Entendemos por desarrollo del lenguaje holístico cuando se produce una serie de estereotipias, es decir, desarrollo en su totalidad del lenguaje sin pasar por estas etapas evolutivas desde las formas más simples a las formas más complejas. La existencia de estereotipias en el lenguaje, bueno, esto a veces lo observamos conjuntamente, como ya he comentado antes, con el desarrollo del lenguaje de tipo analítico. Por tanto, son dos formas de evolucionar el lenguaje, una no excluye la otra, y lo habitual, como digo, es que coexisten, es decir, que asistamos a un desarrollo inicialmente analítico y en algún momento del desarrollo del lactante, del preescolar, se asiste también a la instauración de un tipo de lenguaje. Por tanto, y haciendo un breve resumen de cómo evoluciona el lenguaje y de sus diferentes componentes, bueno, pues lo tenemos en pantalla. La evolución del lenguaje puede hacerse en cuanto a la forma, y en este caso nos referimos fundamentalmente a la emisión de sonidos, es decir, este es el campo que estudia la fonología. A continuación, la formación de palabras, es decir, esto sería el contenido, cuando que somos capaces de asignar significado a los sonidos que se van emitiendo y por tanto se forman palabras con un significado real en la lengua materna. Esto sería el campo de estudio de la semántica. Y por último, el aspecto, digamos, último que se adquiere en la evolución del lenguaje sería el uso de la pragmática, es decir, el uso, la capacidad de asignar entonaciones que dan y refuerzan el significado de las frases que somos capaces de emitir. Bien, desde la evolución de lo que sería el lenguaje prelingüístico, fisiológico, y bueno, reforzando un poquito lo que hemos visto hasta ahora, nos ha faltado por comentar un elemento que es fundamental en el desarrollo del lenguaje, que es el juego. Es decir, el desarrollo del juego va en el lactante, en el preescolar, el lactante pequeño, va unido al desarrollo del lenguaje. Es decir, que son inicialmente la capacidad de emisión de sonidos, sonidos culturales, esto como hemos dicho se ocurre a partir del tercer, cuarto mes, pues va a tener la capacidad de juego, es decir, el niño va a sacar estímulos placenteros a través de la emisión de estos sonidos porque es también una forma de interactuar con el entorno. Bien, hasta la formación de sílabas y sonidos que son asignados con un significado concreto en el entorno, en la lengua materna, podemos hablar de un desarrollo a nivel prelingüístico o fisiológico. Por tanto, esto ocurre normalmente hasta aproximadamente los 12 meses y a partir de ahí, cuando ya se empiezan a emitir las primeras palabras con significado en la lengua de uso materno, pues hablamos del desarrollo a nivel lingüístico. Interesa tal vez saber, puntualizar dónde tienen lugar, porque bueno, hemos dicho, hemos nombrado el área de Wernicke como el representante de primer nivel para el lenguaje de tipo receptivo y interacción de estos sonidos con emociones, con recuerdos,
a nivel cerebral y el área de Broca como responsable de la emisión de estos sonidos. Bueno, pero existen otras áreas que tienen interés también en el desarrollo. Y el desarrollo precisamente de estas fases que hemos comentado en el desarrollo del lenguaje, es decir, a nivel fonológico, a nivel del desarrollo de la sintaxis, de la pragmática. Bien, pues cuando nos centramos en el desarrollo fonológico, es decir, en la emisión de sonidos, en las zonas encargadas del control de este tipo de función cerebral, son los hemisferios cerebrales. Sabemos que es el hemisferio izquierdo, el área próximo al área de Wernicke, el responsable del reconocimiento de fonemas y de palabras, y cuando nos referimos a la pragmática, a la entonación, al acento, normalmente nos referimos al hemisferio no dominante, es decir, en el caso de los diestros, al hemisferio derecho. Por tanto, tenemos funciones diferenciadas, uno para reconocimiento, el hemisferio dominante de fonemas y palabras, y el hemisferio no dominante, los diestros, el derecho, para entonaciones y acentos. Ya hemos comentado que este es el primer nivel de la organización del lenguaje. Primero vamos a hacer un desarrollo fonológico del lenguaje, a continuación pasaremos al desarrollo en la emisión de palabras. Este tipo de desarrollo fonológico se completa a partir de los 2-4 años, es decir, a partir de los 4 años debería esperarse ya un desarrollo completo a nivel de la emisión de sonidos, de la comprensión de los sonidos. Sin embargo, sabemos que en determinados niños puede existir una serie de dificultades con la emisión de determinadas sílabas que tenéis en pantalla. Por ejemplo, la emisión o el reconocimiento de sílabas complejas que pues lleven pla, ter, fri, gru, normalmente conllevan el reconocimiento, la emisión de la R intercalada entre una sílaba. Estas dificultades podemos esperarlas en condiciones de normalidad hasta los 5 años de edad. Y como digo, pues lo habitual, las dificultades que se producen con más frecuencia, también en condiciones de normalidad, están relacionadas con la pronunciación de la R, que hasta los 5 o 6 años podemos encontrar dificultades. En cuanto al desarrollo del lenguaje, en lo que respecta a las palabras y al incremento progresivo del vocabulario, deciros que la zona responsable del desarrollo semántico del lenguaje está en las áreas corticales prefrontales, próximas al área de Broca, temporal y parietal izquierda, esto en los diestros. Tanto en el hemisferio dominante, en el caso de los diestros, hemisferio izquierdo. Estas zonas pues, implican la comprensión del lenguaje y la selección del vocabulario a la hora de transmitir un mensaje, es decir, la capacidad emisora de las palabras y de las frases como representantes del aspecto simbólico que nosotros queremos transmitir a través del lenguaje. En cuanto al desarrollo de la sintáctica, es decir, la capacidad de emitir frases, también se localiza próxima al área de Broca, en concreto, como veis en pantalla, en la parte anterior. Esta zona incluye la distinción de determinados orden en la conformación de la frase, es decir, aquí se identifica el orden correcto de colocación del sustantivo, del verbo, del predicado, la relación entre las palabras, es decir, la utilización de las conjunciones, las proposiciones, y también el ritmo y la entonación pueden ser regulados a este nivel de la área anterior del área de Broca. Como hemos comentado, es importante recordar este hecho, y es que, como hemos dicho, dominio de más de 50 a 100 palabras comprende la
posibilidad de asociar más de dos palabras y, por tanto, constituir lo que se denominan palabras frase, es decir, dos palabras que le dan significado a una frase, pero todavía sin la capacidad de intercalar o de utilizar adecuadamente un verbo. En cuanto a las habilidades pragmáticas, bueno, la pragmática, recordar que es la capacidad de entonar, es decir, de darle, a través de la entonación de las frases, darle o reforzar un significado a la frase y al discurso. Esta zona, esta zona cerebral responsable del desarrollo de esta habilidad se localiza en las áreas perisilvianas del lóbulo temporal derecho. La zona lóbulo temporal derecho, que sería la zona, el hemisferio cerebral no dominante en los diestros. Bueno, aquí tenemos cuál es la cronología normal que esperamos en los estadios prelingüísticos en el desarrollo normal del lenguaje. Estos aspectos lo hemos tratado ya anteriormente. Pues, bueno, recordar que en todo este periodo, fundamentalmente y a partir de los 4 meses, lo que se producen son la emisión de sílabas de emisiones guturales que normalmente no tienen significado ni se le puede asignar un valor, digamos, de relación con ningún significado de ninguna palabra, pero, sin embargo, a partir de los 5 o 6 meses, estos sonidos culturales se van a poder ir modulando y a través de los sonidos culturales, que todavía no tienen un significado, digamos, sintáctico, pues el lactante es capaz de interactuar, de relacionarse con el entorno y pues demostrar situaciones de confort, situaciones de disconfort o simplemente de miedo, de alarma. La evolución próxima al periodo lingüístico, es decir, que hemos centrado a partir de los 12 meses, fijaros, a partir del año, se espera ya que el latente sea capaz de dominar el uso de 3, 5 sonidos asignados a 3, 5 palabras de su lengua materna. Esto va a ir incrementándose de forma exponencial, de forma que es a partir de los 2 años cuando, a partir del dominio de 50 a 100 palabras, el lactante, insisto, es capaz de hacer el uso de lo que son palabras frase y, por tanto, combinar de forma adecuada dos palabras para que es lo más próximo a lo que a continuación será la utilización de frases cortas. Por tanto, esto va a ocurrir con una edad próxima a los 2 años. En cuanto al desarrollo del sistema fonológico en el periodo lingüístico, pues lo que ya hemos comentado. A partir de los 3-4 años, dominio de la estructura fundamental de la lengua materna. El vocabulario aquí, a partir de los 2 años, el número de palabras que se dominan, pues como digo, aumenta de forma exponencial. Y se entiende que a partir de los 4 o 6 años ya el niño es capaz de hacer un desarrollo pragmático del lenguaje, es decir, es capaz de dar entonación para reforzar el significado de determinadas frases. Un comentario breve sobre lo que supone el lenguaje interior. Esto en algunos niños próximos a la edad de los 3, 4 años podemos encontrar que el niño hace monólogos, es decir, habla solo, es un lenguaje que no va dirigido a su entorno, es como si el niño se contara a sí mismo la situación en la que está, lo que está haciendo, lo que va a hacer. Generalmente el desarrollo del lenguaje interior no supone ningún problema patológico que haya que tener en cuenta, más bien todo lo contrario, es decir, el desarrollo del lenguaje interior le va a ayudar al niño a dialogar consigo mismo para encontrar soluciones a problemas cotidianos. Por tanto, bueno, el lenguaje interior no solo es un problema, sino que es una situación que puede ser necesaria para, como paso previo a un desarrollo completo del lenguaje y el desarrollo completo de la función comunicativa que tiene el lenguaje con el entorno.
Vamos a tratar algunos de los aspectos en esta segunda parte de la clase, de los aspectos fundamentales que vamos a abordar en los trastornos del lenguaje. Fundamentalmente los aspectos que vamos a abordar son los tres aspectos que tenemos en pantalla, es decir, estudiar las características evolutivas del lenguaje normal desde los primeros meses, esto ya lo hemos visto en la primera parte del tema que nos ocupa. Vamos a ver, y lo veremos a continuación, las clasificaciones más utilizadas en la calificación de los trastornos del habla o del lenguaje. Bueno, los temas y las definiciones que se han utilizado a continuación pues están sacadas del DSM-5, bueno, que ahora mismo pues sería el que más se aproxima y el más utilizado por la mayoría de los autores. Otra clasificación que también y que os pondré seguidamente son la clasificación de Echeverría y Müller y de Narbona de 2001, bueno, que también bueno, tiene interés reconocerla porque, por su simplicidad y porque nos ayuda pues a reconocer estos trastornos. Bien, haciendo una generalidad de la importancia de los trastornos del lenguaje, pues deciros que son un aspecto importante, es decir, un aspecto y además preocupación para los padres, porque en muchas ocasiones asistimos a retrasos en el desarrollo del lenguaje que puede afectar pues, a una proporción tan amplia como de un 15% prácticamente de los niños por debajo de los 5 o 6 años. El 60% en ocasiones a ser lo que llamamos un retraso simple del lenguaje, es decir, va a haber una alteración simplemente fonatoria. La comprensión del significado del lenguaje generalmente en este tipo de problemas no se va a ver alterada. El niño es capaz de comprender perfectamente lo que se le dice, comprende y entiende perfectamente lo que quiere decir, pero sin embargo tiene alteraciones a la hora de completar el proceso de emisión del lenguaje. Lo que denominamos retraso simple del lenguaje, que tiene a priori un pronóstico bueno. En patología, en la etapa escolar, pues bueno, podemos asistir a muchas etiologías. Tal vez las que más nos puedan preocupar en un momento dado es diferenciar este tipo de trastornos, lo que es un trastorno simple del lenguaje, que como ya he dicho tiene un buen pronóstico, con algunas alteraciones que puedan tener otro significado, como son los procesos de disfasia, lo que entendemos como trastorno específico del lenguaje, que son trastornos en los que, además de la expresión del lenguaje, puede verse alterada la capacidad de comprensión del mensaje que se percibe y que se quiere emitir. Y a veces en esta etapa también es difícil diferenciar estos procesos de los procesos que están relacionados con los trastornos del espectro autista, donde además de alterarse la comprensión y la emisión del lenguaje, puede haber problemas de interacción social. Los problemas de tipo de autismo son muy variados, es decir, puede un abanico muy amplio de problemas, pero en principio es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta siempre que nos enfrentemos a un paciente, a un niño que tenga un trastorno específico del lenguaje. Tendremos que hacer pruebas de evaluación de desarrollo mental para comprobar si además existen otro tipo de alteraciones, como digo, los trastornos del espectro autista, y ver cuál es el grado de desarrollo cognitivo que tiene el paciente. Otro tipo de trastornos que también tendremos que evaluar son, y que a veces ocurren, afortunadamente menos frecuentes en esta etapa, son las afasias. Es decir, aquellos pacientes que hasta llegar a una edad de los 3 a 4 o 5 años, pues tienen un desarrollo del lenguaje completamente normal, y a partir de los 3, 4, 5 años se empieza a asistir a un progresivo deterioro del desarrollo del lenguaje. Es decir, las adquisiciones que ya se daban por consolidadas progresivamente se van a ir perdiendo.
los trastornos de afasia, como ahora después veremos, pueden obedecer a muchas etiologías, pero bueno, fundamentalmente ahora enumeraremos algunas de las más habituales. En cuanto, y esto es un algoritmo que nos sirve un poco para orientarnos, porque como ya digo, el abanico, las posibilidades etiológicas son muy amplias, entonces nos interesa cuando nosotros nos enfrentamos a un diagnóstico etiológico, pues ir desde las causas más frecuentes a las causas menos frecuentes. De esta forma, generalmente diagnosticaremos a nuestros pacientes y podremos iniciar un tratamiento con más premura, porque encontraremos, bueno, por ejemplo, en el caso de los trastornos del lenguaje, la hipoacusia, como ya he enumerado antes, pues es una causa frecuentísima. Tendremos que buscar, evidentemente, si esta fuese el responsable del trastorno del desarrollo del lenguaje, cuál es la causa de la hipoacusia. Ahora enumeraremos algunas causas. A continuación, es evidente que tendremos que ver que las estructuras encargadas de programar todos los mensajes simbólicos que se perciben y se quieren emitir son normales y para eso tenemos que evaluar la capacidad cognitiva del paciente. Por tanto, los test que veíamos el último día de inteligencia, el test de Brunel-Lezing, el test de desarrollo de Bailey, bueno, pues podrían estar indicados en estos pacientes para hacer una evaluación completa del desarrollo cognitivo. El entorno familiar, es decir, que el síndrome afectivo, el síndrome de privación afectiva, puede también ser una manifestación más de los trastornos del lenguaje. Por tanto, ver cuál es la historia familiar, si existen alteraciones o distorsiones a nivel de la familia que tengamos que conocer y que podrían explicar este tipo de alteraciones. En muchas ocasiones, detrás de un mutismo, de que podemos evaluar en un niño que súbitamente a los 3, a los 4, a los 5 años deja de hablar con normalidad, cuando hasta esa edad tenía unas habilidades del lenguaje completamente normales, pues puede haber problemas tan graves a nivel pediátrico como en una situación de abuso familiar o en el entorno que evidentemente nos tocaría poner en descubierto y en conocimiento de las autoridades reglamentarias. Tendremos que evaluar también cómo se realizan esas interacciones con el entorno social. Para esto nos van a ayudar también los test de desarrollo, los test de inteligencia, el test de Bailey, el test de Brunel-Lezing, nos pueden ayudar también para evaluar las escalas de relación social que se produce y, por tanto, poner en evidencia trastornos del espectro autista que podrían explicar este tipo de trastornos y que, como ya he comentado antes, es el diagnóstico diferencial habitual en los trastornos específicos del lenguaje, es decir, de las disfasias. Trastornos que son exclusivamente motores, es decir, y esto juntamente con la hipoacusia es lo primero que vamos a hacer cuando evaluamos a un niño, es decir, lo primero que vamos a ver cuando un niño no habla o no habla correctamente es primero si oye y segundo si puede hablar y para ello y si puede hablar correctamente y para ello es obligatorio hacer una exploración tanto de la boca como de la faringe, fosas nasales, laringe, porque nos podemos encontrar problemas tan simples como la existencia de una anquiloglosia, es decir, la existencia de un frenillo lingual, y simplemente con la sección de este frenillo lingual vamos a mejorar muchísimo la capacidad fonatoria del niño y vamos mayormente a solucionar el problema. Y por último, pues evaluar la existencia de lesiones cerebrales. Es decir, vamos a ver si existen estructuras en las pruebas de imagen que puedan estar lesionadas y que puedan justificar las alteraciones del lenguaje a las que estamos asistiendo. Si, por ejemplo, cuando nosotros, y ahora después lo veremos, hablamos de trastornos específicos del lenguaje, es decir, de disfasia, hasta no hace mucho, hace varias décadas, se hablaba de normalidad en los estudios de neuroimagen. Claro, se hablaba de normalidad en los estudios de neuroimagen con las pruebas de neuroimagen que se podían hacer hace 2 o 3 décadas.
El desarrollo de la resonancia nuclear magnética cerebral pues ha puesto en evidencia que esta normalidad, entre comillas, no es tal, y que cuando nosotros hablamos de trastornos específicos del lenguaje, de disfasias en los niños, realmente a lo que estamos asistiendo es a un hipodesarrollo, zonas del cerebro próximas al área temporal y parietal que bueno, pues tienen una sustancia blanca de menor espesor y hay alteración generalmente también en el espesor, por tanto menos células, menos neuronas, menos axones a este nivel, a nivel cortical y a nivel subcortical. Por tanto, ya estamos encontrando alteraciones anatómicas en las pruebas de neuroimagen en este tipo de pacientes, cuando siempre se había dicho que en este tipo de pacientes no había alteraciones anatómicas. Bien, siguiendo el algoritmo, pues, bueno, pues llegamos a, cuando no encontramos ninguna causa demostrable, nos dice aquí, porque, insisto, este algoritmo tiene un tiempo, pues entonces pensamos en la disfasia, no específico del lenguaje. Si solo hay alteraciones fonatorias, esto sí tiene interés recordarlo, pues nos vamos a referir a un retraso simple del lenguaje. Cuando además se altera la comprensión, nos vamos a referir a un trastorno específico del lenguaje, una disfasia, y cuando además se altera la capacidad de interactuar con el entorno y vemos que la existencia, la instauración de una serie de estereotipias, de, tanto fonatorias como a veces de comportamiento, podríamos estar asistiendo a un trastorno del espectro autista. Diagnóstico diferencial, por tanto, importante de estos tres procesos: trastorno simple del lenguaje, trastorno específico del lenguaje y trastorno del espectro autista. Son los tres grandes problemas que tendríamos que diferenciar. Existen una serie de elementos, situaciones que nos deben de poner en alarma, tanto a los padres como a los profesores o al personal encargado del cuidado en la guardería, este tipo de pacientes. Cuando nos encontramos, por ejemplo, a los 10 meses, un lactante que no inicia ese balbuceo, y ese balbuceo modulado que decíamos que se va a producir a partir de los 6-7 meses para interactuar con el entorno y poder comunicar en ausencia de palabras pues, la existencia de una situación de confort o de desagrado. A partir del año y medio, ya hemos dicho que a partir de los 12 meses se inicia el periodo lingüístico. A partir de ahí, 2-3 palabras es lo habitual, que domine un lactante. A partir del año y medio, el número de palabras debe estar próximo a las 8 o 10 palabras. Y a partir de los 2 años ya se deben de poder utilizar los enunciados de palabra-frase, es decir, 2 palabras interconectadas sin verbo todavía, para poderse referir a situaciones concretas. En situaciones en que nosotros podríamos decir esta situación de falta de desarrollo del lenguaje es urgente y, por tanto, hay que hacer una valoración completa para intentar llegar a un diagnóstico o una intervención psicolingüística urgente, pues estos criterios los tenéis. Y aquellos niños que llegan a la edad de 2 años y todavía no son capaces de decir papá o mamá para referirse a sus progenitores. Aquellos niños que llegan a la edad de 2 años y medio, fijaros, por encima de los 2 años, y no son capaces de emitir la asociación de 2 palabras para referirse también a situaciones. Vocabulario limitado, es decir, cuando no es capaz de utilizar por encima de los 2 años, más de 3, de los 2-3 años, más de 2 o 3 palabras. Cuando esto normalmente sabemos que debe de ser capaz de hacerlo por encima de los 12 meses. Bien, aquí tenemos una de las clasificaciones que vamos a utilizar en la clasificación de los trastornos del habla y del lenguaje. Se hace referencia fundamentalmente a los trastornos que son secundarios a alteraciones instrumentales, y por aquí, por tanto, a la percepción de los sonidos, alteraciones auditivas, y aquí nos referimos fundamentalmente a los problemas de tipo de hipoacusia, o alteraciones de tipo fonatorio, alteraciones mecánicas, y aquí incluiríamos en lo que denominamos disglosias, es decir, con la disglosia entendemos alteraciones anatómicas,
Entiéndase, pues, malformaciones, por ejemplo, del velo del paladar, alteraciones labiales, como la existencia de un labio leporino, un paladar hendido, la existencia de una anquiloglosia, es decir, la lengua con un frenillo amplio que lo fija al labio, prácticamente al labio inferior, y por tanto impide la movilidad normal de la lengua, alteraciones laríngeas o alteraciones a nivel del maxilar. Las alteraciones motoras hacen referencia a lo que denominamos disartrias, es decir, el niño no es capaz de articular adecuadamente los sonidos. Y esto puede deberse bien a alteraciones puramente musculares o, lo más frecuente, a alteraciones neurológicas, de la inervación de los músculos encargados de la fonación. Muchas enfermedades neuromusculares, por ejemplo, caso más frecuente, más habitual, pacientes que tienen una parálisis cerebral. En estos casos podemos encontrar alteraciones de este tipo, también alteraciones sensoriales, pero sobre alteraciones del tipo de la disartria, precisamente por las alteraciones neurológicas que impiden que se transmitan las órdenes adecuadas para la fonación, la articulación adecuada de las palabras. Trastornos del habla y del lenguaje, es decir, aquí incluimos los trastornos de la pronunciación, lo que denominamos dislalias. Estos son articulaciones puramente fonatorias, es decir, no hay alteración aquí de la comprensión, únicamente se ve alterado, digamos, el último paso en la expresión del lenguaje. Trastornos del ritmo, de la fluencia, tartamudeo, trastornos específicos del desarrollo del lenguaje, lo que hemos comentado anteriormente como la disfasia. Aquí existen alteraciones a nivel fonatorio, pero también alteraciones a nivel de la comprensión del lenguaje. Lo que denominamos afasias, el problema de las afasias fundamentalmente es que, como ya he dicho, el desarrollo del lenguaje se completa hasta una determinada edad, generalmente aproximadamente 3-5 años, y a partir de ahí existe una regresión en el desarrollo del lenguaje. Tenemos algunos cuadros muy preocupantes que se relacionan con problemas de tipo de la epilepsia, como es el síndrome de la afasia epiléptica, que es el síndrome de Landau-Kleffner, que tenéis ahí en pantalla. En estos casos lo que existe realmente es un foco epileptógeno a nivel temporal que hace que las adquisiciones que se han ido produciendo del lenguaje por la actividad continuada de ese foco epiléptico hace que esas neuronas se vean progresivamente dañadas y progresivamente se van a ir destruyendo. Por tanto, las habilidades del lenguaje que ya se habían adquirido van a perderse de forma paralela a la destrucción de esas neuronas. Otros tipos de afasia los vamos a encontrar en las lesiones, es decir, cuando nosotros tenemos un niño con una parálisis cerebral a consecuencia de una asfixia. En estos casos podemos encontrar también afasia por lesión hemisférica de una zona del cerebro que tiene importancia a la hora de organizar el lenguaje. Y luego, por último, los trastornos psicolingüísticos, es decir, trastornos específicos y que solo hacen referencia a la pragmática, a la capacidad de captar la entonación, el significado oculto de una frase. Esto a veces podemos encontrarlos en algunos tipos de trastornos relacionados con el autismo, con el trastorno del espectro autista, en el síndrome de Asperger, que es una forma de trastorno, se incluye en la actualidad como una forma del trastorno del espectro autista, y en fin, en estos casos, bueno, otros tipos, pues el mutismo selectivo, que ya hemos comentado, donde habrá que poner en evidencia si existen alteraciones familiares, sociales, que puedan explicar esta situación de mutismo. Bien, en los trastornos del déficit auditivo, que ya hemos comentado, pues simplemente recordar algunas causas, es decir, causas, y aquí os pongo, que ya lo hemos comentado, creo en algunas de las clases anteriores, la causa más frecuente de sordera en el niño pues son precisamente las infecciones por virus, las infecciones por el citomegalovirus. Es decir, que ante un niño que tiene una hipoacusia
y que hemos llegado posiblemente a esa hipoacusia porque el niño no habla o tiene dificultades para el articular determinadas palabras, vamos a proceder siempre a hacer unos potenciales auditivos de tronco y por tanto vamos a poner en evidencia que existe una hipoacusia. Obligado, porque es la causa, como digo, habitual, a hacer una determinación de causas infecciosas que en el periodo prenatal puedan haber afectado a la madre y al feto y pueden originar sordera en el lactante y en el niño. Otras causas de hipoacusia pues son la asfixia perinatal, que es la que ya hemos tratado en su día, la prematuridad, son causas frecuentes y en ocasiones no se nos debe olvidar que existen algunos medicamentos utilizados con cierta asiduidad, como pueden ser algunos antibióticos, que pueden ser causa también postnatal de hipoacusia. En concreto, algunos aminoglucósidos, que son un tipo de antibiótico que tienen cierta afinidad por lesionar el oído interno y por tanto habrá que historiar al paciente para ver si ha habido un consumo prolongado o durante el periodo neonatal de este tipo de antibióticos. Bien, entre las causas, digamos, mecánicas, articulatorias, hemos nombrado las diglosias, ya hemos hablado de ellas, hemos dicho las fundamentales, las tenéis en pantalla. En la imagen de la izquierda tenéis un caso de anquiloglosia, es decir, un frenillo lingual, y cómo quedaría la situación simplemente tras una sección del frenillo. Es una técnica simple y que a veces pues, se realiza incluso en el periodo neonatal para que este niño no vaya a tener problemas futuros en el desarrollo del lenguaje. Otras de las alteraciones del habla o del lenguaje que también hemos enumerado son las dislalias, es decir, aquí fundamentalmente se afecta solo la expresión de algunos fonemas, generalmente los que tenéis en pantalla, y que implican la emisión de sonidos que contienen una S, una R, una L, una D. Esto generalmente se corrige con tratamiento de logopeda y el pronóstico a priori es un pronóstico favorable. Algo similar ocurre con los casos de tartamudeo o de farfulleo taquilálico, habla rápida y atropellada, es difícil de comprender y que esto puede en ocasiones pues, iniciarse a partir de la edad de los 3 años, pero bueno, que también responde despacio, pero con perseverancia al tratamiento que pueda instaurarse con el logopeda. Del trastorno específico del lenguaje prácticamente ya hemos dicho casi todos los puntos que teníamos que comentar, únicamente nos queda decir que existe un antecedente familiar generalmente positivo, que este proceso lo vemos como más frecuente en niños que en niñas y que puede afectar a un 2% de la población, es decir, que tiene una difusión, bueno, pues en nuestro medio puede ser amplia. Aquí tenéis un cuadro en el que se hace diagnóstico diferencial con el proceso que decíamos que era más benigno, que es el retraso simple del lenguaje, el retraso que generalmente comprende únicamente los aspectos fonológicos del lenguaje y la disfasia, decíamos que además de alterarse el aspecto fonológico, hay una alteración que puede ser más o menos profunda de la comprensión del lenguaje. Tanto, bueno, el tema de diagnosticar una disfasia entraña pues, más dificultad de recuperación que una situación de retraso simple del lenguaje. Por eso interesa hacer una distinción precoz de ambos cuadros clínicos. Nos quedaría el diagnóstico diferencial, como he comentado anteriormente, con los trastornos del espectro autista. Comentarios en relación a las afasias para reforzar un poco lo que ya hemos comentado, es decir, la diferenciación fundamental entre afasia y disfasia es que la afasia, el desarrollo generalmente se produce, no se produce de forma normal desde el inicio, cuando digamos, la alteración ocurre generalmente prenatal. Sin embargo, en las afasias que ocurren de forma postnatal,
como ocurre, por ejemplo, en las situaciones de afasia epiléptica, de Landau-Kleffner, pues en este caso sí existe una regresión tras un desarrollo normal. Por tanto, conviene diferenciar estas dos situaciones, es decir, las afasias que son por lesiones de estructuras cerebrales que ocurren, por ejemplo, tras una parálisis cerebral, una encefalopatía epiléptica o una asfixia, que se deben a una lesión concreta de una zona vascular o de una zona cerebral y, por tanto, justifican el que no se desarrolle normalmente el lenguaje. Y la disfasia, que es lo que denominamos trastorno específico del lenguaje, donde excluimos todo este tipo de lesiones prenatales, es decir, no hay lesiones prenatales de tipo isquémico que justifiquen el que no evolucione normalmente el lenguaje, ¿vale? Por tanto, es un matiz que antes no habíamos dado para simplificar. Decimos que afasias son aquellas en las que se producen tras un desarrollo normal del lenguaje, nos estamos refiriendo evidentemente a la afasia de Landau-Kleffner, tras un trastorno epiléptico, pero hay que tener en cuenta esas otras situaciones en las que cuando la lesión ocurre de forma prenatal, evidentemente el desarrollo del lenguaje no va a tener lugar. Y aquí sí tenemos una lesión anatómica cerebral de tipo isquémico, de tipo trombótico, de otro tipo que malformativo, que podría justificar esta situación. Bien, y ya para terminar, bueno, pues hablar un poquito de los trastornos del espectro autista. Básicamente ya hemos comentado la diferenciación, a grosso modo, y centrándonos, como digo, en las definiciones que da la clasificación, el DSM-5 y el DSM-4, en este caso que tenéis en pantalla. Bueno, pues fundamentalmente, en cuanto al diagnóstico diferencial con los trastornos específicos del lenguaje, pues hace referencia a la presencia de estereotipias motoras, a veces lingüísticas, y la alteración, sobre todo en las interacciones sociales. Estos aspectos nos van a poner en la pista de bueno, diagnóstico de un trastorno del espectro autista, puesto que este tipo de alteraciones, aún existiendo también alteraciones en la comprensión y en la emisión del lenguaje, no existen en las disfasias que hemos nombrado con anterioridad. Bien, y con esto terminamos la clase de hoy. Si tenemos alguna pregunta.